Una voz grita: «Phone boontos». Papa Benedicto XVI. Homilía. 21 de noviembre de 2010. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. En la solemnidad de Cristo Rey del Universo, tenemos la alegría de reunirnos en torno al altar del Señor. Según el ciclo litúrgico dominical, la palabra de Dios nos sale al encuentro a través de las lecturas bíblicas propias de esta importante festividad. Esta se sitúa en el último domingo del año litúrgico y nos presenta al término del itinerario de la fe, el rostro regio de Cristo como el Pantocrátor en el ábside de una antigua basílica. En el Evangelio se ve que todos piden a Jesús que baje de la cruz. Lo encarnecen, pero es también un modo de disculparse, como si dijeran: no es culpa nuestra si tú estás ahí en la cruz, es solo culpa tuya, porque si tú fueras realmente el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, no estarías ahí, sino que te salvarías bajando de ese patíbulo infame. Por tanto, si te quedas ahí, quieres decir que tú estás equivocado y nosotros tenemos razón. El drama que tiene lugar al pie de la cruz de Jesús es un drama universal. Atañe a todos los hombres frente a Dios, que se revela por lo que es decir, amor. En Jesús crucificado, la divinidad queda desfigurada, despojada de toda gloria visible, pero está presente y es real. Solo la fe sabe reconocerla. La fe de María, que une en su corazón también esta última tésela del mosaico, de la vida de su Hijo. Ella aún no ve todo, pero sigue confiando en Dios, repitiendo una vez más con el mismo abandono: «He aquí la esclava del Señor». Lucas 1:38. Y luego está la fe del buen ladrón, una fe apenas esbozada, pero suficiente para asegurarle la salvación. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Es decisivo el conmigo. Sí, esto es lo que salva. Ciertamente, el buen ladrón está en la cruz como Jesús, pero sobre todo está en la cruz con Jesús. Y a diferencia del otro malhechor y de todos los demás que lo escarnecen, no pide a Jesús que baje de la cruz, ni que lo bajen. Dice en cambio: «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Lo ve en la cruz desfigurado, irreconocible, y aún así se encomienda a él como un rey, es más, como al rey. El buen ladrón cree en lo que está escrito en la tabla encima de la cabeza de Jesús, el Rey de los judíos. Lo cree y se encomienda. Por esto ya está enseguida en el hoy de Dios, en el paraíso, porque el paraíso es estar con Jesús, estar con Dios. Aquí, queridos hermanos, tenemos el primer y fundamental mensaje que la palabra de Dios nos transmite hoy a nosotros. Nos llama a estar con Jesús, como María, y no a pedirle que baje de la cruz, sino a permanecer allí con Él. Y esto debemos hacerlo no solo por nosotros mismos, sino por toda la Iglesia, por todo el pueblo de Dios. Sabemos por los Evangelios que la cruz fue el punto crítico de la fe de Simón Pedro y de los demás apóstoles. Está claro, y no podía ser de otro modo. Eran hombres y pensaban según los hombres. No podían tolerar la idea de un Mesías crucificado. La conversión de Pedro se realiza plenamente cuando renuncia a querer salvar a Jesús y acepta ser salvado por él. Renuncia a querer salvar a Jesús de la cruz
y acepta ser salvado por su cruz. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32, dice el Señor. Todo el ministerio de Pedro consiste en su fe, una fe que Jesús reconoce enseguida, desde el inicio, como genuina, como don del Padre Celestial, pero una fe que debe pasar a través del escándalo de la cruz, para llegar a ser auténtica, verdaderamente cristiana, para llegar a ser roca sobre la que Jesús pueda construir su iglesia. La participación en el señorío de Cristo solo se verifica en concreto al compartir su anonadamiento con la cruz. Jesús puede construir sobre nosotros su iglesia en la medida en que encuentra en nosotros la fe verdadera, pascual, la fe que no quiere hacer que Jesús baje de la cruz, sino que se encomienda a Él en la cruz. Este es y sigue siendo siempre nuestro primer servicio, el servicio de la fe que transforma toda la vida. Creer que Jesús es Dios, que es el Rey, precisamente porque ha llegado hasta ese punto, porque nos ha amado hasta el extremo. Y esta realeza paradójica debemos testimoniarla y anunciarla como hizo Él, el Rey, es decir, siguiendo su mismo camino y esforzándonos por adoptar su misma lógica, la lógica de la humildad y del servicio, del grano de trigo que muere para dar fruto. La eficacia de nuestro servicio a la Iglesia, la esposa de Cristo, depende esencialmente de esto, de nuestra fidelidad a la realeza divina del amor crucificado. Queridos hermanos, de aquí deriva nuestra sabiduría de la cruz. Sobre esto reflexionó a fondo San Pablo, el primero en trazar un pensamiento cristiano orgánico, centrado precisamente en la paradoja de la cruz. 1 Corintios 18:25, 2:1-8. En la carta a los Colosenses, de la cual la liturgia de hoy propone el himno cristológico, la reflexión paulina, fecundada por la gracia del Espíritu, alcanza ya un nivel impresionante de síntesis a la hora de expresar una auténtica concepción cristiana de Dios y del mundo, de la salvación personal y universal. Y todo se centra en Cristo, Señor de los corazones, de la historia y del cosmos. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Colosenses 1:19-20. Queridos hermanos, estamos llamados a anunciar siempre al mundo a Cristo, imagen del Dios invisible, a Cristo, primogénito de toda la creación y primogénito de entre los muertos, para que, como escribe el apóstol, tenga Él el primado sobre todas las cosas. Colosenses 1:15-18. Dentro de este designio que trasciende la historia y al mismo tiempo se revela y se realiza en ella, encuentra su lugar la Iglesia, cuerpo del que Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18. En la carta a los Efesios, San Pablo habla explícitamente del señorío de Cristo y lo relaciona con la Iglesia. Formula una oración de alabanza a la grandeza de la potencia de Dios, que resucitó a Cristo y lo constituyó Señor universal, y concluye, bajo sus pies, sometiendo todas las cosas, y lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo. Efesios 1:22-23. La misma palabra plenitud que corresponde a Cristo, San Pablo la atribuye aquí a la Iglesia, por participación. En efecto, el cuerpo participa de la plenitud de la cabeza. He aquí nuestro gozo, participar en la Iglesia en la plenitud de Cristo mediante la obediencia de la cruz. Participar en la herencia de los santos en la luz, haber sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1:12-13.
Por esto nosotros vivimos en perenne acción de gracias e incluso en medio de las pruebas no perdemos la alegría y la paz que Cristo nos ha dejado como prenda de su reino, que ya está en medio de nosotros, que esperamos con fe y esperanza y ya comenzamos a saborear en la caridad.